estudiando, mis hermanos, el libro de Hechos y la semana pasada abarcábamos el capítulo 11. Hoy tenemos la titánica labor de abordar ahora el capítulo 12. Y el capítulo 12 vamos a estar viendo algo en particular y es Soli Deo Gloria. Eso está en latín y significa solo la gloria para Dios. Y para que más o menos entendamos de lo que vamos a hablar hoy y le estemos dando un norte al texto, vamos a estar viendo la motivación detrás de nuestros actos, detrás de los actos de los seres humanos. Y hablo en términos generales porque en este pasaje vamos a ver a dos personajes. Vamos a ver a Pedro y vamos a ver a un emperador, a un rey muy conocido que se llama Herodes. Entonces vamos a ver qué motivaba a uno a hacer todo lo que hacía y qué motivaba al otro para hacer todo lo que hacía. Obviamente, el apóstol Pedro va a representar al creyente, mientras que Herodes va a representar al incrédulo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos el día de hoy. Ahora, para poderles explicar el día de hoy lo que quiere decir el capítulo 12, tengo que darles una pequeña como introducción. El libro de Hechos se va a centrar desde el capítulo 3 en adelante, se va a centrar en un personaje en particular que es el apóstol Pablo. Saulo de Tarso ya se ha convertido en el capítulo 9 de Hechos. Ahora lo estamos viendo predicándole a las personas. Ahora acompaña aún en la labor a Bernabé que están haciendo en Antioquía, que fue lo que vimos la semana inmediatamente anterior. Y el libro de Hechos se va a concentrar en la labor del apóstol Pablo de llevar el evangelio a los gentiles, que es el término que se usa para hablar de los extranjeros. Pero antes de que el libro de Hechos se concentre de lleno en la labor del apóstol Pablo en este aspecto, el capítulo 12 va a ser podemos decir como unas comillas, unos paréntesis en este gran tema, y va a abordar la liberación de la cárcel de Pedro y la muerte de Herodes en un solo capítulo. En un solo capítulo va a abarcar todos estos temas. Ahora, tiene un propósito, tiene una razón. Pero antes de siquiera yo leer los textos y antes de leer el capítulo y familiarizarlos con ellos, tengo que hablarles de un contexto, mis hermanos. Tengo que contextualizarlos a ustedes para que entiendan algunas cosas de lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a tener un contexto histórico en principio. Vamos a hablar en principio de los diferentes Herodes que han sido mencionados en el Nuevo Testamento, porque tenemos que saber de qué Herodes se refiere este capítulo 12 del libro de Hechos. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que hay varios Herodes en el texto bíblico. Hay uno que es el principal, se llama, y cuando hablo del principal, no estoy hablando del más importante, sino que hablo del cual vienen el resto de Herodes. Se conoce como Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños por el nacimiento del Señor Jesús. Ese es Herodes el Grande. Ahora, Herodes el Grande tuvo más hijos. Y a todos los hijos, él tenía tanto ego, tenía tanta soberbia, que a todos sus hijos les puso Herodes también. Ahora, lo tremendo del asunto es que a la muerte de Herodes el Grande, en el año 4, se reparte el reino entre sus hijos. Y sus hijos son precisamente Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Felipe. Ahora, a Herodes el Grande, que es el que gobernaba todo el reino de Judea, que tiene que ver Galilea, Samaria, Judea y Idumea, cuando él muere, ese gran territorio que él gobierna se reparte entre sus hijos. A Herodes Antipas se le da Galilea y Perea. A Arquelao se le da Idumea y Samaria. Y mientras esto sucede, Pilato es gobernador de Roma y Pilato mismo viene de Siria. Ahora, el sumo sacerdote en aquella época es Caifás. Pero hablando del otro hijo de Herodes Filipo o Herodes Felipe, él gobernó en Ituría y Traconitea y debe estar haciendo esta tarea de gobernar el año 4 antes de Cristo hasta el 34 después de Cristo, desde la muerte de su padre hasta el 34.
Gobernó mucho tiempo y aparentemente fue uno de los más sabios de todos los hermanos. Construyó la ciudad de Cesarea de Filipo, era considerado amigo de los romanos y murió sin descendencia en el año 37 después de Cristo. Y sus tierras volvieron temporalmente bajo el gobierno directo de Roma. Ahora, esto es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de este Herodes Felipe o Filipo, este es el que tuvo como esposa a Herodías, la cual deja a Herodes Filipo por irse a vivir con Herodes Antipas, que es una de las de los reproches que le hace Juan el Bautista a Herodes Antipas. Le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Aquí le estoy hablando de esta novela que es la vida de los Herodes. Ahora, en el año sexto después de Cristo, los romanos deponen a Arquelao y sus territorios son gobernados directamente por un procurador romano que reside en Cesarea. Entonces, si se están dando cuenta, Arquelao duró muy poco tiempo gobernando, es decir, solo 2 años gobernando la tierra que le correspondía. Ahora vamos a hablar de otro Herodes que hay, y es Herodes Agripa. Y este Herodes Agripa, él fue rey de Judea, fue educado en Roma y consiguió que Calígula le concediera el reino de su abuelo Herodes el Grande. Porque acá estamos hablando de que Herodes Agripa no es hijo de Herodes el Grande, sino que es hijo de uno de los Herodes. Y se logró que él gobernara sobre Judea y que ampliara sus dominios. Construyó en Jerusalén el muro que aún se conserva hasta el día de hoy. Agripa pasó su juventud en la corte del emperador romano Tiberio, donde fue nombrado compañero de su nieto Cayo César y posteriormente el emperador fue Calígula. De este Herodes, precisamente, de este Herodes es el que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar ni de Herodes el Grande, ni de Antipas, ni de ninguno de ellos, ni de Felipe. Vamos a hablar es de este Herodes, nieto de Herodes, Herodes Agripa. Ahora, es importante, ya que hemos contextualizado de qué persona estamos hablando, quiero que entendamos algo. El rey Herodes, Herodes el Grande, fue un rey puesto por los romanos. Él se congració con los romanos y ellos lo pusieron. Él es un rey indigno, porque si ustedes se acuerdan, mis hermanos, y esto ya lo hemos hablado, el Señor había prometido que no faltaría en Judea un rey que gobernara de la casa de David. Es decir, todos los reyes que gobernaran Israel, todos los reyes que gobernaran la tierra de los israelitas debían ser de la casa de David. Herodes no es de la casa de David, es decir, de la tribu de Judá, y ni siquiera es de ninguna de las 12 tribus de Israel, porque él es idumeo, y el término idumeo significa que él era de los edomitas, y los edomitas eran los hijos de Abraham, pero no por parte de Jacob. O sea que este hombre es un rey que no tenía aceptación del pueblo para nada, porque era un rey puesto por los romanos. Ahora, yo quiero que entendamos algo, porque esta actitud de Herodes también la van a heredar sus hijos y aún su nieto. Ellos, como son reyes indignos, ellos son reyes que no deben estar así, gobernando de esa manera, porque no son los reyes que Dios ha puesto, sino los reyes que el hombre ha puesto. Ellos quieren congraciarse de otra manera con el pueblo. En el caso de Herodes el Grande, él quiso congraciarse con el pueblo haciendo un monumental templo. Y lo tremendo del asunto es que esa va a ser una característica de todos los Herodes, que ellos amarán más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y este punto es importantísimo para el texto que vamos a utilizar hoy. Y precisamente, mis hermanos, vamos a ver cómo en este capítulo 12, este Herodes levanta una persecución sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sobre los que siguen a Jesús, porque él se da cuenta que perseguir a los cristianos agrada a los judíos que no creen en Jesús. Entonces él, para congraciarse con los judíos, congraciarse con el liderazgo religioso de la época, va a perseguir a estas personas. También debemos entender algo, mis hermanos, aunque la iglesia en el primer siglo tuvo persecución, quienes fueron los entes de esa persecución fueron diferentes. En un principio fueron los mismos judíos los que persiguieron a los cristianos. En otra oportunidad, que es la que vamos a ver el día de hoy, la persecución que se levanta
se levanta por mano de este Herodes. Pero en el futuro se va a levantar otra persecución que va a ser por mano de los romanos y de los gentiles en bloque, en general. Ahora, ya viendo todos esos aspectos, entremos ahora sí al texto. Hechos capítulo 12, verso 1 dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando dice en aquel mismo tiempo, Herodes hizo tal cosa, está haciendo una conexión directa al capítulo 12, verso 1, con lo último que vimos en el capítulo 11. En el capítulo 11 de Hechos, del verso 27 al 28, nos dimos cuenta que en aquellos días se habían levantado profetas y uno en particular que se llamaba Ágabo había anunciado por el Espíritu Santo que iba a venir una gran hambre. Y los hermanos de la iglesia de Antioquía recogieron una ofrenda para aportar con las necesidades que había en la iglesia de Jerusalén. Es en este tiempo donde mientras los gentiles ayudan a los hermanos, escúchame bien eso tan tremendo, mientras los gentiles ayudan a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, al interior de la iglesia de Jerusalén se levantan, bueno, al interior de la iglesia no, al interior del pueblo, de la nación de Palestina, se levantan judíos persiguiendo judíos con el apoyo del rey. Esto es tremendo, esto es inaudito. Ahora, lo tremendo del asunto es que vuelvo y le repito, el Herodes del que habla Hechos capítulo 12 es Herodes Agripa. Y él lo primero que hace es que mata a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y esto es tremendamente triste, mis hermanos. ¿Por qué? Porque miren lo que hace, mata a Jacobo y encarcela a Pedro. ¿Quién es Jacobo y quién es Pedro? Son parte de los 12. Entonces estamos viendo en el capítulo 12 la muerte del primero de los 12. Ya en el capítulo 7 vimos el discurso de Esteban y en el capítulo 8 vimos cómo apedrearon a Esteban. Esteban era un diácono, pero hasta el momento ni los romanos, ni los judíos, ni ningún rey se había atrevido a levantar la mano contra los 12. Los habían latigado y los habían amenazado. Y mis hermanos, yo ya les había advertido cómo en la medida que la iglesia iba creciendo, también se iba a levantar la oposición en contra de la predicación del evangelio. Y mis hermanos, es importante que tengamos en cuenta algo. No hay una cosa más falsa, no hay una cosa más incorrecta que darle esta lectura al cristianismo, al verdadero cristianismo. Al día de hoy muchas personas dicen, yo soy cristiano. Permítanme un momento. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que al día de hoy hay muchos que dicen llamarse cristianos. Y esos cristianos están gozando de cierta popularidad en medio del mundo. Entonces ahora los cristianos se ganan Grammys. Ahora los cristianos hacen parte del jet set de Hollywood. Los cristianos están sacando artículos que le encantan a las personas que no tienen ningún interés en las cosas de Dios, pero son tan sofisticados y son tan parecidos al mundo que el mundo los ama. Y había un hombre de Dios que decía algo que a mí me llama poderosamente la atención. Este pastor decía, si tú lo que haces, el mundo lo aplaude. Si tú lo que haces o por lo que haces el mundo te ama, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Porque lo natural que sucede, mis hermanos, cuando predicamos correctamente y cuando hacemos las cosas correctamente como el Señor nos dijo en la Biblia que las hiciéramos, el mundo no nos va a amar, el mundo no nos va a aplaudir, el mundo nos va a odiar. Porque el mundo ama las tinieblas, no ama la luz de forma natural. Entonces, yo ya les había advertido a ustedes que en la medida que creciera el evangelio y se empezara a predicar a más personas, también la oposición iba a ser más grande. A los apóstoles les prohibieron predicar, luego los amenazaron, luego los latigaron y luego les dijeron, si ustedes insisten, los vamos a matar. Bueno, aquí están cumpliendo la promesa. Han matado al primero de los apóstoles, a Jacobo. Y dice que
A filo de espada fue que lo mataron. Eso quiere decir, mis hermanos, entonces, que él fue decapitado. Ahora, el texto nos dice también que a Pedro lo arrestan. Y viendo que agradaba esto a los judíos, procedió Herodes a arrestar a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué el texto bíblico nos hace esa aclaración de que eran los días de los panes sin levadura? Bueno, ya vamos a ir a eso. ¿Quién era Jacobo? La Biblia dice Jacobo, hermano de Juan. Bueno, mis hermanos, a Jacobo el Zebedeo y a Juan, dice Marcos 3:17, el Señor Jesús les había puesto Boanerges. Y Boanerges significa los hijos del trueno. ¿Y por qué el Señor Jesús le había puesto de esa manera a los dos hijos de Zebedeo, hijos del trueno? Porque tenían un genio, ni el berraco. Ellos fueron los que una vez habían acompañado al Señor Jesús a predicar a Samaria, y al Señor Jesús le habían cerrado la puerta en la cara y le dijeron, no queremos que nos prediques, le cerraron la puerta en la cara. Y Jacobo y Juan, llenos de celos, le dicen al Señor Jesús, ¿será que hacemos descender fuego del cielo para que consuma a esos desgraciados que te cerraron la puerta en la cara? Y el Señor Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ya, tranquilos, yo vine a salvar las almas, no a perderlas. Entonces el Señor no se dejaba estresar por el hecho de que algunos rechazaban el evangelio, pero ellos estaban dispuestos, cual Elías, como el profeta Elías, a descender fuego del cielo y a quemar a las personas. En otra oportunidad, estos dos hermanos también le dicen a Jesús, Señor Jesús, vimos a uno que no nos sigue, que no está aquí con nosotros, que no está aquí en Galilea, acompañándote para arriba y para abajo, pero ellos predicaban en el nombre del Señor. Y ellos hablaban de que las personas debían creer en ti, pero nosotros le prohibimos porque no andaban con nosotros. Y el Señor les tiene que otra vez llamar la atención y decirles, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Y también en otra oportunidad, estos dos hermanos, se presenta la mamá de ellos delante del Señor Jesús rogándoles que por favor, cuando él estuviese en su gloria, permitiera que uno de sus hijos se sentara a la derecha, es decir, Jacobo, y otro a la izquierda, es decir, Juan. Y el Señor Jesús tiene que decirle a ellos, ustedes no saben lo que piden, o sea, ustedes no entienden que no es mío concederles eso, sino al Padre. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que cuando el Señor les dice, ustedes no saben lo que piden, ciertísimamente está diciendo esto. ¿Por qué? Porque lo que ellos están pidiendo es el lugar de los ladrones que acompañaban a Jesús. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Porque si el Señor tuvo un momento donde él había cumplido su propósito maravilloso que lo catapultó a la resurrección, a la ascensión, y que haya sido coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, fue precisamente su muerte en la cruz del Calvario. A veces, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros a veces pedimos cosas que nada que ver? Que el Señor, si escucha las oraciones, ¿cuántas veces nos habrá dicho, ustedes no saben lo que piden? Ahora, lo interesante del asunto es que de alguna manera el Señor les concedió lo que pedían a ellos. En medio de los 12 apóstoles, Jacobo fue el primero en glorificar al Señor con su muerte, siendo decapitado por los que lo arrestaron. Y Juan se convertirá en el último de los discípulos en morir de viejito en la isla de Patmos, luego de haber escrito el Apocalipsis, convirtiéndose así en el primero de los apóstoles en morir, Jacobo, y Juan en el último. Esto es impresionante, ojalá nunca lo perdamos de vista. Sigue diciendo el texto, Hechos 12, verso 4 al 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Mis hermanos, aquí retornamos, ya después de haber explicado quién era Jacobo, quién era Juan, después de haber visto lo maravilloso que aún el Señor se glorifica en la muerte de sus hijos, volvemos a Pedro. Pedro que ha sido arrestado, que ha sido llevado a la cárcel, pero que de alguna manera se detiene su proceso por una fecha en particular, el día de los panes sin levadura o la Pascua. Y lo tremendo es que dice que lo toman preso, lo ponen en la cárcel,
lo entregan bajo la custodia de 4 grupos, de 4 soldados. Estamos hablando de un poco de gente cuidando solo a una persona. Y el rey Herodes quiere sacarlo al pueblo y juzgarlo para también matarlo, porque el propósito de Herodes es matar también a Pedro después de la Pascua. ¿Por qué después de la Pascua, mis hermanos? Porque, mis hermanos, era ilegal hacer un juicio en medio de la Pascua, condenar a alguien y matar. Y si yo les digo esta declaración, mis hermanos, ¿ustedes en qué piensan? No sé si lo hacen, pero deberíamos pensar en primera instancia en el juicio del Señor Jesús. El juicio del Señor Jesús, al Señor Jesús lo arrestan el día de la Pascua, y todo ese fin de semana que se está celebrando esta fiesta solemne es donde a él lo arrestan, lo latigan, lo crucifican y permiten que lo entierren. O sea, ellos están rompiendo las reglas. Se cree que 27 irregularidades hubo en el juicio del Señor Jesús. En esta oportunidad Herodes no va a romper la ley, y él lo que va a hacer es esperar a que pase la Pascua para poder tomar cartas en el asunto. Quiere matar a Pedro. Ahora, esto ha llegado a oídos de la iglesia, y la iglesia ha empezado a orar por el apóstol Pedro, para que el Señor tenga misericordia y de alguna manera lo salve. Ahora, ellos están orando y están pidiéndole al Señor que libere a Pedro. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que pensar de pronto en algo. ¿Será que la iglesia no oró por Jacob? Porque a Jacob lo mataron. Mientras que Pedro, nos vamos a dar cuenta en el siguiente texto, verso 6, que sucede lo siguiente. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Acá vemos varias cosas, mis hermanos. Porque dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Yo no sé, mis hermanos, si a ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes se van a ir a dormir y al otro día tienen algo muy importante que hacer. Tan importante que ustedes no duermen. No sé si les ha pasado, de pronto me pasa solamente a mí, que soy muy emocional. Pero a mí me pasaba cuando pequeño, por ejemplo, cuando iba a entrar al colegio y todo era nuevo, los zapatos, el uniforme, la maleta, ese olor a nuevo que es tan emocionante, y yo dormía hasta con todo abrazado, y yo decía, no, y yo no puedo dormir, yo no puedo conciliar el sueño de lo emocionado que estaba de entrar a mi primer día de colegio ese año. Pero miren lo que pasa con Pedro, mis hermanos. Yo quiero que nos acordemos del último himno que cantamos el día de hoy, porque de manera intencional lo elegí para que lo cantáramos. Espera en Dios. El apóstol Pedro es como si hubiera dicho, bueno, mañana me matan, voy a irme temprano a dormir. O sea, él no sabe lo que va a suceder. Para él es ciertísimo que han matado a Jacobo, porque a ellos los arrestan al tiempo y a uno lo matan. O sea, él no conoce el futuro. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en el apóstol Pedro hay una madurez espiritual tan tremenda que él está madurando. Y esa madurez lo lleva a tener una paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz cuida su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:5. Esto es impresionante, mis hermanos. Él está durmiendo al punto de que cuando el ángel viene con toda esta manifestación, dice, se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeciente en la cárcel, y a pesar de que hay una luz resplandeciente, el ángel tiene que despertar a Pedro. El man tenía un sueño pesadito. Él está tranquilo, él está en paz, él ha hecho lo que tiene que hacer. Mis hermanos, nosotros no estamos exentos de que pasen cosas difíciles en nuestra vida. Ese cuentico chino de que cree en el Señor Jesucristo y serás feliz, nunca más tendrás problemas, la adversidad, la enfermedad,
la ruina, los desafíos ya no vendrán a tu vida porque tendrás una vida perfecta y de realización. Ese falso evangelio, mis hermanos, además de mentiroso, sencillamente lo abrazan las personas que realmente no están interesadas en Dios. Yo hablaba con una mujer que me decía, desde que he buscado a Dios se me han empeorado los problemas. Y yo vengo es a que el Señor me solucione problemas, no que me los cause. Renuncio y conste que lo intenté. Y se apartó en los caminos de Dios. Y mis hermanos, pues ahí uno dice, ¿qué motivaciones la gente tiene al venir a la iglesia? Yo sé que el Señor puede atraer nuestra atención porque tengamos un problema de pronto en nuestro carácter, tenemos una debilidad, de pronto somos adictos a algo, o tenemos problemas con nuestra pareja, tenemos un hijo enfermo, de pronto tenemos problemas en lo laboral, tenemos una bancarrota en las finanzas, y Dios puede llamar la atención a través de todos estos problemas, es verdad, puede sensibilizarnos. Pero hay personas que dicen, si el Señor no me soluciona, no lo busco más, o sea, condicionan a Dios. Y mis hermanos, el apóstol Pablo dice, por todo y en todo he sido enseñado, así como a tener abundancia, como a padecer escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la fe en una persona es real, en los momentos de adversidad, esta persona no deja de creer, sino es cuando más cree. Y aquí tenemos a un Pedro confiando plenamente en el Señor. Ahora, se le presenta el ángel, lo levanta, lo despierta y le dice en el verso 18, de cierto te digo que, bueno, el ángel lo despierta, lo levanta, este es otro texto, lo levanta y le dice que se levante pronto y las cadenas de Pedro caen de sus manos. Las cadenas de Pedro caen de sus manos. Mis hermanos, cuando el Señor se manifiesta en tu vida, es algo evidente que el Señor, toda cadena que haya en tu vida, toda debilidad, todo aquello que te impide crecer, que te impide avanzar en los caminos del Señor, el Señor las va a romper. Y mis hermanos, este Pedro que está en la cárcel, que está tranquilo, que está esperando en Dios, que no está angustiado, es un Pedro tan diferente al Pedro que negó a Jesús esa noche que el Señor estaba siendo latigado, que estaba siendo maltratado. A Pedro se le acerca una criada y le dice, tú estabas con él, y él niega a Jesús. Luego vienen otras personas y lo vuelve a negar. Y luego otra persona, un criado de la casa allí donde están, del sumo sacerdote, vuelve y le dice, usted estaba con él. Y él termina hasta maldiciendo, diciendo palabras de grueso calibre, hablando como cualquier persona de la calle, menos como un apóstol del Señor, diciendo, no lo conozco. Y él actúa de esa manera porque él tiene miedo de que lo maten. Pero viene el Espíritu Santo sobre Pedro. Pedro crece espiritualmente porque el Espíritu Santo está con él y el carácter de Pedro cambia completamente. Un carácter donde él, cuando le dicen, deje de predicar en el nombre del Señor, él dice, ¿qué es mejor, hacerle caso a Dios o hacerle caso a los hombres? Y ese día lo latigaron. Ahora hoy lo tienen arrestado, lo tienen en una cárcel, lo van a matar al otro día y él no se mueve de su posición. Él es un hombre de una sola pieza. Él no va a permitir que nada ni nadie lo haga cambiar en su convicción de fe. ¿Por qué? Porque Pedro ha madurado. Y el Señor Jesús se lo había dicho en Juan 21. Juan 21 es cuando el Señor restaura a Pedro luego de las 3 veces que él lo ha negado. Y es donde le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en 3 oportunidades él le dice, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que luego de esta restauración, porque el Señor Jesús quiere llevar a Pedro a que cada vez que él lo negó, él diga te amo 3 veces. Luego de eso le profetiza a Pedro y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás las manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Mis hermanos, la madurez espiritual radica ¿en qué? Radica en no
O sea, hay gente que dice, yo quiero ser grande. O sea, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo decía, yo quiero ser grande para hacer lo que se me pegue la gana. Yo quiero ser grande para ser libre. Y mis hermanos, crecí y me di cuenta que ahora que soy grande, el ser adulto no me lleva a hacer lo que me dé la gana, sino que una persona cuando es adulta verdaderamente, hay gente que tiene 40, 50 años y siempre piensan como adolescentes. Pero una persona que no solamente crece en edad, sino que crece también en mentalidad, en madurez, entiende que el adulto no es libre para hacer lo que quiere, sino para hacer lo que debe. Libre no es aquel que hace siempre lo que quiere, sino quien pudiendo hacer lo que desea, elige hacer lo correcto. Este Pedro no es el mismo Pedro que negó al Señor Jesús. Es un Pedro completamente maduro. Un Pedro, mis hermanos, que nada lo va a mover de su postura. Y lo tremendo del asunto es que el ángel le dice, cíñete, átate de las sandalias, y así lo hace Pedro. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Mis hermanos, la única manera que nosotros tenemos de madurar en nuestra fe es revistiéndonos a diario de Cristo. Pensar como Cristo piensa, sentir como Cristo siente, actuar como el Señor actúa. ¿Qué vimos la semana inmediatamente anterior? La semana inmediatamente anterior en Hechos capítulo 11 veíamos que la primera vez que llaman a los cristianos cristianos, porque antes los llamaban los del camino o los discípulos de aquel hereje, nunca se les había llamado cristianos. La primera vez que fueron llamados cristianos fueron en Antioquía. Y en Antioquía los llaman por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque la gente veía que ellos eran como Cristos pequeños. Se comportaban como el Señor Jesús que anduvo en la tierra y luego murió y resucitó. Entonces eran personas que andaban como Jesús anduvo en la tierra. Eso es madurez, mis hermanos. Entonces vemos a un Pedro y lo tremendo del asunto es que el ángel lo ha liberado de las cadenas. Le ha dicho que se envuelva en sus ropas, que se ponga las sandalias, que salga. Y saliendo, el ángel le seguía. Pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y obviamente él acaba de tener una visión hace un tiempo atrás de Cornelio y de que, bueno, todo lo que vimos, ¿se acuerdan? El manto que bajaba con animales inmundos y limpios. Los que no hayan visto esas predicaciones se las recomendamos, que fueron las anteriores. Entonces él piensa que es una visión, pero no, eso está sucediendo en realidad. Ahora, ellos pasan la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron la calle y luego el ángel se separó de él. Recuerden que eran 4 compañías de 4 soldados cada una. Entonces vienen todas las puertas que pasaron ellos y ninguno de los soldados los vio. Ahora, cuando ya está en la calle, cuando ya está afuera, Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora, el ángel libró a Pedro, pero notemos que no hizo esto porque el apóstol mismo pudiera hacer algo, mis hermanos. El ángel libró a Pedro, pero nótese que no hizo por el apóstol lo que él mismo podía hacer. ¿Qué fue lo que podía hacer Pedro? Pedro se podía levantar, Pedro podía ceñirse la túnica, podía ponerse las sandalias, podía caminar. El ángel le libró de las cadenas y le condujo fuera de la cárcel, pero le dijo a Pedro que se pusiera sus zapatos, que se vistiera y que le siguiera. Mis hermanos, si seguimos con nuestra forma de ver esto de que caigan las cadenas y de ponerse el manto como el crecimiento espiritual del creyente, mis hermanos, yo quiero que entendamos una cosa, en el proceso de santificación, todo lo hace Dios. Si tú y yo podemos decirle no al pecado, si tú y yo podemos decirle no a la maldad, es por el poder de Dios. Es porque Dios actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Si Pedro tenía el valor para defender su fe, si no actuó como actuó el día que negó, la noche que negó al Señor Jesús, es porque el Espíritu Santo está en él, es porque Dios lo está haciendo. Pero mis hermanos,
aunque Dios es el que obra en nuestra santificación, nosotros tenemos que actuar. Nuestra acción en el proceso de santificación es activo, no es pasivo. Yo no me quedo esperando a que sea Dios el que me mueva los músculos, que sea el que me lleve a caminar. Si tú estás esperando, llevas años como cristiano y siempre tropiezas con la misma piedra y lo que estás esperando es que sea el Señor el que te mueva, el que te lleve a vivir una vida en santidad, mira, Él te da el poder para vivir en santidad. Pero finalmente quien vive en santidad eres tú. El varón también de Dios, entonces debe considerar esto. Dice Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto es tremendo, mis hermanos, porque el apóstol Pedro analiza lo que está sucediendo. Y qué bueno, mis hermanos, algo que nos va a hacer crecer en la fe a nosotros, es analizar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios hace en nuestro carácter. No hay algo más delicado y de preocuparse que tú lleves en Cristo, que lleves una vida cristiana de 5, 10, 15, 20 años, y tú seas exactamente la misma persona que hace 5, 10, 15 o 20 años. Porque eso quiere decir que Dios no ha hecho nada en ti. Dios no ha obrado en tu vida. Cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, esa persona cambia y crece, vive para la gloria de Dios. Lo tremendo del asunto es que Él se queda analizando. Qué bueno que nosotros podamos considerar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hombre, soy el mismo que cuando creí. Soy la misma persona que cuando fui a la iglesia, escuché ese mensaje, ese sermón y me transformó la vida. O desde ese momento, mis hermanos, he empezado a cambiar y cada vez llego a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo tremendo del asunto es que el apóstol Pedro analiza y llega solo a una conclusión que luego va a verbalizar. Pedro es quien es por Dios y él le va a dar toda la gloria a Dios de quien es. Entonces él llega a la casa de María, la madre de Juan. Este Juan tiene por sobrenombre Marcos. Y este Marcos, mis hermanos, es el autor del Evangelio de Marcos. Miren cómo está todo conectado tan bonito. Ahí en esa casa estaban orando todos. Y lo tremendo, mis hermanos, es que quiero ratificar, antes de meterme en la historia nuevamente, quiero ratificar lo que acabo de decir de la santificación. La obra del creyente en la santificación. Es cierto que la santificación es la obra de Dios, pero esto no excluye completamente al creyente. Hay partes que el creyente desempeña y que definitivamente no debe abandonar. El excluir o restar énfasis a una u otra es perder el aspecto importante de la verdad y tener una espiritualidad desequilibrada y defectuosa. Las personas que dicen, no, es que yo vivo en santidad por mi esfuerzo, pierden de vista que quien nos da el poder para ser santos es Dios, Dios habitando en nosotros. Pero las personas que por otro lado dicen, solamente es Dios el que obra y mi tarea es pasiva, entonces yo espero a que el Señor sea el que me movilice, también erra, también ignora las escrituras. 100% lo hace Dios, pero esa capacidad que Dios me da para vivir en santidad me lleva, me moviliza a que yo actúe. Volviendo al texto, mis hermanos, dice la Biblia que él llega a esta casa, todos están orando y él llama a la puerta, toca a la puerta. Sale a escuchar una muchacha a quien está tocando la puerta, una muchacha que se llama Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Y esto es, mis hermanos, esto es impresionante. Porque por un lado, mis hermanos, a Pedro lo están persiguiendo para matarlo. Y él toca la puerta, imagínense el afán tocando la puerta, porque lo van a matar, si lo llegan a pillar, lo llegan a ver por ahí mal parado, lo van a volver a arrestar y lo van a matar. Y esta mujer reconoce la voz de Pedro, dice que de alegría se va a decirle al resto. Ahora, el resto está orando por Pedro. Señor, por favor, libera a Pedro. Señor, por favor, libera a Pedro. Señor, por favor, libera a Pedro. Llega ella. Pedro está afuera. Ese no es Pedro. Ese es un ángel. Y siguen orando. Estás loca. Mis hermanos, ¿cuántas veces somos nosotros así? ¿Cuántas veces la fe nos alcanza solo para orar?
pero la fe no nos alcanza para creer que podemos recibir por lo que estamos orando. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera, donde nosotros realmente no hay convicción? Ahora, lo tremendo del asunto es que eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. El creyente, mis hermanos, no tiene que tener una fe grandísima, una fe sólida. De hecho, yo les he explicado en varias oportunidades qué significa la palabra fe. La palabra fe significa confianza. Y si yo vengo delante de Dios y abro mi corazón y le pido por algo, mi confianza debe ser la confianza de un niño. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver los estudios que hicimos de Mateo, donde veíamos el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, y veíamos también el estudio de cuando el Señor Jesús compara el comportamiento de un niño con el comportamiento que debe tener todo creyente. Él cuando dice que tengamos la actitud de un niño, no se refiere a que seamos inmaduros como niños, sino a que confiemos como niños. Miren, los niños saben que no poseen nada. Los niños saben que quienes poseen todo son sus papás. Ustedes nunca van a ver a un niño como con esa, y estamos hablando de niños pequeñitos, ¿no? No estamos hablando del niño perverso de 10 años que ya piensa que es el jefe de la casa, ¿no? Estamos hablando de los niños pequeñitos que todavía no tienen ni siquiera uso de razón, pero ellos sí tienen claro que si quieren comer, tienen que ir donde el papá y la mamá. Que si quieren protección, tienen que resguardarse en donde está papá y mamá. Que cualquier cosa, hasta para ir al baño, porque ellos se ven incapaces de cualquier cosa. Por eso lloran, por eso claman, por eso le piden a sus papás. A eso se refiere la Biblia cuando dice que seamos como niños, que entendamos lo incapaces que somos y que solo Dios nos puede ayudar. Pero mis hermanos, una vez que acudimos a Él, que ojalá la fe nos alcance para creer que Él puede contestar nuestras oraciones. Lucas 18:8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Lo tremendo del asunto es que cuando se habla de este texto, el Señor Jesús empieza a botar parábolas sobre la oración. Entonces, si uno hace un análisis, mis hermanos, la mayor muestra de que una persona tiene fe es que ora. La Biblia dice, pero el que le busque crea que le hay. Es que, mis hermanos, es orarle al invisible. Eso es verdadera fe. Entender que Él está allí, que Él te puede escuchar, que Él te puede ayudar. Esto es impresionante, mis hermanos. Pero también me parece impresionante cómo la Biblia no le esconde las inmadureces a la iglesia. Por un lado vemos a un hombre maduro como Pedro, pero por otro lado estamos viendo la inmadurez de la iglesia reunida, clamándole a Dios por la liberación de Pedro, y este es libre y toca la puerta y la iglesia no cree. Como iglesia tenemos que crecer, mis hermanos, como iglesia tenemos que crecer. Vuelvo y le repito, mis hermanos, ¿qué significa la verdadera fe en Dios? Significa confianza, dependencia completa. Recuerden el ejemplo del niño. Ahora, hagamos un resumen, mis hermanos. El apóstol Pedro es encarcelado, la iglesia ora fervientemente, el ángel lo libera, él sale y llega a la casa. No le abren la puerta, la gente duda, mas él insiste, persiste en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No la creían. Pero él, haciéndoles señales con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Esto es impresionante lo que pasa aquí, mis hermanos. El apóstol Pedro finalmente le abre. Él les dice lo que sucede. Y cuando él dice lo que sucede, dice, el Señor me sacó de la cárcel. Él no llama la atención hacia así. No, es que ustedes imagínense. Y yo estaba allí, yo estaba orando, y yo estaba metido con el Señor. Y producto de mi oración fue que vino el ángel y me liberó. Yo estaba en la jugada, yo vi cuando entró el ángel. Él no está diciendo eso. Él no está llamando la atención sobre sí. Recordemos, de hecho, ¿qué hizo Pedro para ser liberado? Nada. ¿Qué carajo error cometemos nosotros
Cuando una persona, miren, puede suceder que alguien te diga, haces un favor, oras por mi mamá que está enferma, y tú oras por la señora y la señora se sana. Le va muy bien, se recupera en su salud. Ah, no, es que yo estuve orando por ella. No, mis hermanos, no hacemos bien con eso. Todo lo bueno que sucede con la iglesia, mis hermanos, sucede es por el Señor, por su misericordia. ¿Quién es el que está moviendo a la iglesia a orar por Pedro? Dios. ¿Quién fue el que envió el ángel? Dios. ¿Quién fue el que tuvo misericordia? Dios. Ahora, mis hermanos, yo acá no puedo dejar de hablar de otro aspecto y es, Jacobo murió. Entonces, ¿la iglesia no oró por Jacobo? O si la iglesia oró también por Jacobo, Dios no escuchó a la iglesia y por eso murió Jacobo. No, mis hermanos. La voluntad de Dios, mis hermanos, es buena, es agradable y perfecta. Y en su perfecta, buena, agradable voluntad, Pedro fue liberado y Jacobo fue muerto. Y lo tremendo del asunto es que aún en la muerte de Jacobo, el Señor va a ser glorificado. Yo no creo que Jacobo estuviera rayando la pared, rasgando la pared, diciendo, no, yo niego mi fe. Yo creo que él antes de que lo decapitaran, él levantó en alto su mirada y al igual que Esteban, confió su vida al Señor. Aún en la muerte de Jacobo fue glorificado el Señor, como ahora está siendo glorificado el Señor en la liberación de Pedro, mis hermanos. Yo no sé por qué situación estés pasando tú. A veces vamos a orar y Dios va a contestar nuestras oraciones. En otras oportunidades vamos a orar y Dios no las va a contestar. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que más adelante nos daremos cuenta por qué razón fue que el Señor no contestó ese tipo de oraciones. Y nos daremos cuenta que el Señor sí veía el panorama completo, el panorama completo. La predicación de hoy, mis hermanos, se llama Soli Deo Gloria, solo la gloria de Dios. Por eso Pedro no se lleva la gloria, el Señor lo libera. Y Pedro lo que hace luego de decirle a ellos lo que sucedió, le dicen, háganle saber a Jacobo y a los hermanos lo que ha sucedido, y salió y se fue a otro lugar, es decir, Pedro se escondió. Él no iba a permitir que lo mataran, ¿por qué? Porque él tenía una labor, y era afirmar a la iglesia y seguir llevando el evangelio a muchos lugares. Entonces Pedro se esconde, pero antes dice, hagan saber esto a Jacobo, pero si Jacobo acabó de morir, bueno, está hablando de otro Jacobo. Está hablando de Jacobo o Santiago, porque el nombre Jacobo también significa Santiago, y es el Santiago que escribió la carta Santiago. Y no sé si ustedes sabían, mis hermanos, pero tanto el autor de la carta de Santiago, de la epístola de Santiago, como el autor de la carta Judas, ellos dos son medio hermanos del Señor Jesús. Y Jacobo o Santiago, el que escribió la carta, ninguno de ellos dos pertenecía a los 12 apóstoles, pero ellos tenían autoridad apostólica y fueron muy cercanos a los apóstoles. De hecho, Jacobo, el medio hermano del Señor Jesús, se va a convertir en el líder de la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pedro le dice esto a los hermanos que están ahí reunidos orando, díganle a Jacobo y a los hermanos, díganle a todos que estoy a salvo y que me voy a esconder por un rato. Eso es lo que está pasando. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había estado bajo la guardia de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallar a Pedro, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ya estoy por terminar, mis hermanos. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que se le fue de las manos a Herodes Pedro. Entonces él ya no tiene con qué agradar a las personas, a los judíos, y él en su frustración mató a todo el mundo. Mató a estos 4 escuadrones de 4 soldados cada uno porque ellos no supieron darle razón. Los mató a todos. Y luego, frustrado, se va de Judea a Cesarea. Y estando allá en Cesarea, dice la palabra para terminar. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando,
voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí hay mucha información en esta porción de las Escrituras. Lo primero que sucede, mis hermanos, es que él, como rey de esa región, él era el que permitía que hubiese, Herodes era el que permitía que hubiese comercio entre ciertas ciudades. Dice que vinieron a él los de Tiro, y de Sidón, porque él se había enojado contra ellos y les había cortado los suministros. Ahora, ellos se presentan delante de Herodes y Herodes les empieza a arengar. Y el término arengar es que empezó a dar un discurso tan profundo, tan maravilloso para los que escuchaban, porque si algo sabía Herodes era lo que la gente quería escuchar, muy parecido a muchos predicadores del día de hoy, ¿no? Que se paran en un púlpito no a predicar lo que la gente necesita escuchar, sino a saciar la comezón de oír que tienen las personas. Dicen que a estas personas les pareció tan bonito el discurso, pero también además del discurso, encontré algo interesante en una historia que da Flavio Josefo de lo que sucede. Ya se las voy a leer a continuación. Al parecer, Herodes tiene un vestido que brilla con el sol, porque es como plateado y está tejido de oro. Eso sumado a su gran discurso que está dando, dice que la gente empezó a gritar y a clamarle voz de Dios y no de hombre. ¿Y saben? Lo que le están diciendo es, tú eres un Dios para nosotros. Aliméntanos, cuídanos, protégenos. Y él, como es un incrédulo, él no tiene temor de Dios. Él todo lo que hacía era para agradar a los hombres. Y entre los hombres que él quería agradar, quería agradarse a sí mismo. Al primer hombre al que quería agradarse era a sí mismo, un orgullo, una arrogancia, una soberbia. Y eso lo condujo, mis hermanos, finalmente a la muerte. Porque el Señor ve esto, de que el pueblo le está dando gloria como de Dios y él no detiene al pueblo. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió y por cuanto no dio gloria a Dios, la misma escritura dice por qué lo hirió el ángel y expiró comido de gusanos. Hasta ahí vamos a dejar y quiero leerles lo que dice precisamente Flavio Josefo al respecto. Esto está en los libros históricos. Flavio Josefo es un historiador, no es un teólogo, es un historiador judío. Y lo tremendo del asunto es que él registra este acontecimiento como un acontecimiento histórico que corrobora lo que dice la escritura. Dice Flavio Josefo, cuando Agripa llevaba 3 años enteros gobernando en Judea, llegó a la ciudad de Cesarea, que en el pasado se llamaba la Torre de Estrato. Allí preparó una exposición en honor de César, inaugurándolo como un festival para el emperador. Y vinieron un gran número de oficiales de alto rango y condición. Al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica toda de plata y caminó hacia el teatro. Entonces la plata brilló con todo su esplendor, causando una especie de temor y de temblor en aquellos que estaban viendo el espectáculo. Obviamente son ellos altamente supersticiosos. De inmediato la multitud llamó desde varios lugares con palabras que en verdad no eran para su bien, tratándole como a un dios y gritándole, en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos con una naturaleza superior a la de cualquier mortal. El rey no reprendió ni se mostró en desacuerdo con las lisonjas de la multitud. Sintió un agudo dolor abdominal, comenzando con un violento ataque, de modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas las partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente durante 5 días, a causa del dolor en el abdomen, murió a la edad de 54 años, después de haber estado gobernando durante 7 años. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto nos deja ver la inerrancia de las escrituras puntualmente, como la palabra de Dios lo que dice no es falso. Un documento histórico lo corrobora. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es cuando Dios, miren a Pedro analizando lo que ha sucedido en su vida
y entendiendo que lo que ha sucedido en su vida es la obra de Dios. Y por eso Pedro no teme en decirle a las personas, ha sido Dios. Yo quiero que tú reflexiones, ¿eres una persona que actúa como Pedro o que actúa como Herodes? Hay personas que se llenan la boca diciendo, yo construí esta finca. ¿Cuál Dios? Fui yo el que trabajó con mi esfuerzo, ¿sí? ¿Quién te dio el esfuerzo? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio los recursos? ¿Quién te dio la tierra? ¿Quién te dio la capacidad? La Biblia dice, toda dádiva y don precioso procede de lo alto. Toda dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. No nos quedemos con solo ver la causa secundaria de las cosas. Sí, yo trabajo, pero es Dios quien abre esas oportunidades. La causa primaria de todas las cosas es Dios. En Babilonia hubo un rey llamado Nabucodonosor y él se quedó mirando la gran Babilonia. Babilonia fue el imperio que tuvo mayor esplendor de todos los imperios antiguos, mis hermanos. Por encima de los griegos, de los medos, de los persas, de los romanos, de cualquier imperio. El mayor imperio que hubo fue el babilónico. Y se para Nabucodonosor y dice, esta es la Babilonia, la gran Babilonia que yo construí. Se quedó con la gloria. Y dice el libro de Daniel que en ese mismo momento le atacó una locura en la cual duró como 5 años, donde su hijo tuvo que ser el que gobernara porque su papá se dejó crecer las uñas, la barba, el pelo, comía hierba del campo y se comportó como un animal por 5 años porque Dios le quitó la cordura al rey Nabucodonosor. Hasta que después de ese tiempo, él mira a los cielos, 5 o 7 años, y dice que él mira a los cielos y reconoce que es Dios el que hace todas las cosas y le fue vuelta la cordura, dice el libro de Daniel. Una persona que no entiende y no reflexiona sobre la obra de Dios en su vida, cómo ha cuidado de tu vida, cómo te ha guiado en tu vida, cómo te ha ayudado en tu vida, y se queda con la gloria y dice, es que soy yo, soy yo, soy yo. No va a ser una persona que tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento de Pedro. No será una persona que guarde sus pensamientos y su corazón en la verdad de Cristo Jesús, sino que será una persona que criará gusanos. Y esos gusanos en algún momento te harán perder la razón. ¿Qué crías tú en tu interior, mis hermanos? ¿Crías gusanos por tu ego, por tu arrogancia, por tu insensatez? ¿O eres de los que depende de Dios, confía en Dios y reconoces que aún en las pequeñas cosas que suceden en tu vida está Dios, mis hermanos? Vamos a orar en esta noche. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias porque nos das la oportunidad de reflexionar, Señor, desde las Escrituras. Te pedimos que nos perdones si en algún momento, Señor, hemos sido arrogantes y soberbios. Si en algún momento no reconocimos que eres tú en nuestras vidas. Te pido, por favor, Señor, que generes en nuestro corazón esa fe verdadera que nos lleve a confiar como niños en ti. Que reconozcamos que tu ayuda, tu socorro está pronto a venir a nuestras vidas, Señor. Señor, a veces nuestra fe tan pequeña tú la usas para mover montañas. Y cuando las mueves hasta nos cuesta creer que las moviste. Pero Señor, que aprendamos a reconocer y a reflexionar en lo que haces para nuestras vidas. Hoy pongo delante de ti la vida de mis hermanos. De manera especial quiero poner delante de ti la vida de Marlon, nuestro hermano, que acaba de perder a su padre. Te pedimos que lo bendigas, lo consueles. Él me decía que quería compartir de la palabra con su familia. En donde se encuentra, Señor, te pedimos que lo apoyes y lo respaldes. Cuida a Marcela y a sus hijos, Señor, la esposita de Marlon. Y te pedimos, por favor, que seas tú obrando en nuestras vidas. Oro por cada uno de los hermanos de la comunidad, de la iglesia local, de las personas que se conectan hoy por primera vez, que de verdad se hayan deleitado en este estudio. Y que seas tú, Señor, llevándonos y conduciéndonos a la verdad.
Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.